¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor, para seguir con la presentación? Sí, sí, doctor, sí le escuchamos. Como les mencionaba, elaboramos la directiva sanitaria para regular el uso de antibióticos de vigilancia y reserva, eh, los cuales son los antibióticos que hemos elegido, meropenem, vancomicina, colistina y linezolid. Además, directivas para regular el uso de antibióticos en infecciones por estafilococo meticilino resistente, en enterobacterias resistentes a cefalotercer y carbapenems, en pseudomonas aeruginosa de difícil tratamiento, en Acinetobacter baumani y en Enterococo fecalis y Enterococo faecium. ¿Ok? Entonces, la autorización está a cargo del médico del servicio de infectología a través de una interconsulta que hace el médico prescriptor para la evaluación del caso por el médico infectólogo y, si lo cree conveniente, la autorización de la prescripción. Hemos escogido que esta autorización sea a más tardar a las 72 horas para dar tiempo a que el médico prescriptor tenga los resultados de las muestras para cultivo que fueron tomadas previo al tratamiento antibiótico. Otra estrategia es la vigilancia microbiológica activa, de sangre, orina, aspirado traqueal, líquidos cefalorraquídeos, secreciones de abscesos y muestras de heces. eh, Priorizando las bacterias consideradas prioritarias por la OMS por los mecanismos de resistencia. Y cuando se detecta una bacteria multiresistente a través del correo institucional, se reporta el aislamiento a la Oficina de Epidemiología para que implemente la medida de prevención y control de brote. Además, la elaboración del mapa microbiológico se cuenta con la plataforma de HUNET que permite elaborar el mapa microbiológico que se presenta semestralmente y se difunde a todas las direcciones, departamentos, servicios y unidades del instituto. Entonces, para agilizar la vigilancia activa, Microbiología nos comparte un Google Drive en el cual suben los aislamientos microbiológicos. Conforme van detectando aislamientos microbiológicos con patrones de resistencia, los suben al Drive que los comparten con nosotros. Entonces nosotros de 8 a 9 y media de la mañana revisamos el Drive, identificamos al paciente, dónde está hospitalizado, cuál es la muestra, cuál es la bacteria y cuál es su mecanismo de resistencia. Con la historia clínica ingresamos al intranet que publica los resultados del laboratorio, hacemos la lectura interpretada en antibiograma y nos apersonamos a la cama del paciente, incorporándonos en la ronda clínica, si aún están en ronda clínica, o buscando al médico residente o médico tratante para capacitarlo, informarle sobre el resultado, capacitarlo en lectura interpretada y llegar a un consenso sobre la terapia más apropiada. Esta vigilancia activa de hemocultivos nos ha permitido además reducir el porcentaje de hemocultivos contaminados de un 13% en marzo a un 4% en diciembre. O sea, y esto significa disminución de prescripción inapropiada de vancomicina, porque el contaminante más frecuente es estafilococo coagulasa negativo meticilino resistente. La vigilancia de hemocultivos nos permite sacar incidencia de aislamiento de bacterias resistentes en hemocultivo que corresponden pues a bacteremias que son infecciones verdaderas, ¿no? Y como pueden ver, la incidencia de estafilococo marsa ha permanecido estable, se ha incrementado este primer semestre de este año. La de coli han permanecido estable, la de Klebsiella blay se ha incrementado,
La de Pseudomonas resistente a carbapenems ha disminuido. La de Acinetobacter baumannii con respecto al año pasado está estable. Heterotrophobona maltophilia ha aumentado las bacteremias. Y Candida albicans también en este primer semestre lo que vemos es una disminución de de las candidemias. El primer cuadro que les he mostrado es en el instituto en general y esto es en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que hemos aislado en hemocultivos, MARSA, enterobacterias B positivas, Bacillus gram negativos no fermentadores, Rickettsia carbapenems y Cándida, ¿ok? Entonces, medir la incidencia por cada 1000 admisiones nos permite monitorizar cómo va la resistencia, ¿ok? Además, en las rondas de UCI, hacemos una lectura interpretada de los aislamientos, además de sangre, de aislamientos en aspirados traqueales y en orina, correspondiendo la mayoría de los aislamientos en aspirados traqueales a colonización y no a infección. Pero ya nos da una idea de cuáles son las bacterias que con más frecuencia se aíslan en pacientes con sospecha de neumonía asociada a ventilación y en pacientes con infección urinaria, así como las causas de bacteremia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta vigilancia activa con retroalimentación? Es entrenar a los médicos jóvenes en diferenciar colonización de infección, en la lectura interpretada de antibiograma y en base a esta, la optimización de la terapia antimicrobiana. Y el mapa microbiológico que se presenta semestralmente con un consolidado anual se difunde a todos los departamentos, jefatura de servicio y unidades del instituto para que los médicos conozcan cómo estamos en los perfiles microbiológicos y de susceptibilidad de las bacterias aisladas con más frecuencia por servicios, por tipo de muestra y por patrón de resistencia, ¿no? Entonces nos permite medir tendencias. Por ejemplo, acá tenemos microorganismos aislados con más frecuencia en urocultivos, como es de esperar, a la cabeza de Escherichia coli, las enterobacterias, Proteus, Klebsiella, y el perfil de susceptibilidad de la E. coli, que es el patógeno aislado con más frecuencia. Estos son de aislamientos de E. coli en urocultivo de emergencia, y ustedes pueden ver que la sensibilidad a cefalosporina de tercera generación es solo 65%. Mejor sensibilidad tiene la micacina, que es 95%. ¿Y esto a qué es debido? A una alta prevalencia de beta-lactamasa de espectro extendido. Por lo tanto, la terapia empírica inicial de un paciente con sospecha de ITU que acude a emergencia del instituto ya no es una céfalo de tercera, sino es amicacina. ¿Ok? Y si el paciente tiene urosepsis, es un carbapenem como el meropenem. Por lo tanto, el mapa microbiológico nos sirve como insumo para elaborar las guías clínicas y las recomendaciones de terapia empírica inicial. Por ejemplo, estos son aislamientos de aspirados traqueales. Vemos que a la cabeza está Pseudomonas aeruginosa. Y cuando vemos los perfiles de susceptibilidad de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Vemos que la sensibilidad a carbapenems es 55 a 57%. O sea, es baja. Por lo tanto, meropenem no es terapia empírica inicial recomendada para neumonía asociada a ventilación en nuestra unidad de cuidados intensivos. Mejor sensibilidad tiene ceftazidima y cefepime. Y si queremos hacer terapia combinada para cubrir la posibilidad de resistencia a ceftazidima, la asociación puede ser con amicacina o ciprofloxacino hasta los resultados del cultivo. Entonces la terapia empírica inicial no sería meropenem en una neumonía asociada a ventilación en nuestra unidad. Lo otro es que Staphylococcus aureus representa menos del 10% de los aislamientos en aspirados traqueales. Por lo tanto, la costumbre de prescribir mero banco como terapia empírica en pacientes con sospecha de neumonía asociada a ventilación, en nuestra unidad tampoco está sustentada por lo que nos muestra el mapa microbiológico. Y en relación a la producción de carbapenemasas, vemos que la mayoría de los aislamientos
de Bacillus gram negativos, productores de carbapenemasas, son en gram negativos, Acinetobacter baumani y enterobacterias. En menor proporción, Pseudomonas aeruginosa. Y cuando vemos los tipos de carbapenemasas, vemos que los tipos de carbapenemasas más frecuentes en enterobacterias son las metalocarbapenemasas, en Acinetobacter baumani son las metalocarbapenemasas y las carbapenemasas tipo OXA, y que la frecuencia de aislamiento de carbapenemasa tipo KPC es menos de la cuarta parte, menos de la cuarta parte. Es cerca de un este, 20%, cerca de un 20% nada más. ¿Ok? El principal mecanismo de resistencia de la Pseudomonas aeruginosa a los carbapenems en nuestra unidad no es producción de carbapenemasa, es cierre de porinas con bomba de expulsión e hiperproducción de AMC. La otra estrategia son las auditorías basadas en la prescripción. Tenemos las auditorías retrospectivas que las realizamos dentro de las primeras 24 horas de admisión a los servicios de hospitalización de UCI, de cirugía general y los servicios de medicina, y las auditorías prospectivas a tiempo real en aquellos pacientes con aislamiento microbiológico detectado durante la vigilancia activa. En estas dos actividades nos incorporamos a las rondas clínicas, colaboramos en optimizar el diagnóstico, en la lectura interpretada de antibiograma, en la optimización de la terapia antibiótica, la retroalimentación basado en las guías clínicas, ¿no? Y todo teniendo en consideración nuestra estrategia handshake, que es tratar de llegar a un consenso con el médico prescriptor, mostrándole la evidencia, ¿no? Por ejemplo, estas son rondas clínicas en servicio de medicina en pacientes que ingresaron con diagnóstico de neumonía, y nosotros promovemos en neumonía clínica en la comunidad no complicada el uso de ampicilina, sobre todo en el lactante con vacunas conjugadas completas. En relación a la auditoría a tiempo real con cultivos positivos, ¿no? La lectura interpretada del antibiograma para optimizar el diagnóstico, diferenciar colonización de infección, la retroalimentación basada en las recomendaciones de las guías clínicas con la estrategia handshake, ¿no? O sea, nos incorporamos en las rondas clínicas. Si ya terminó la ronda clínica, buscamos al médico asistente, y si no lo encontramos, al médico residente. Y le brindamos capacitación en relación al paciente con retroalimentación. Y promovemos la estrategia shorter is better, o sea, evitar las terapias antibióticas prolongadas. La mayoría de las terapias antibióticas menores de 5 a 7 días han mostrado no inferioridad con respecto a las terapias más prolongadas de 10 a 14 días. Tanto en infección de la comunidad como en neumonía clínica en la comunidad, infección urinaria, celulitis y celulitis abscedada, como infecciones nosocomiales, como son neumonía asociada a ventilación, bacteremia por gram negativos o infección urinaria asociada a catéter. Y lo otro es promover que la profilaxis antibiótica perioperatoria no sea mayor de 24 horas. Y acá ustedes pueden ver un indicador de procesos que es el porcentaje de adherencia a la recomendación de las guías clínicas en NAC no complicada con uso de ampicilina. Cuando comenzamos, solamente el 60% de las NAC no complicadas ingresaban con ampicilina, 40% ingresaban con ceftriaxona. A diciembre logramos aumentar la adherencia a la guía a un 80%. En relación a infección urinaria, solo el 60% de los pacientes que eran admitidos a través de emergencia e ingresaban a piso con diagnóstico de infección urinaria, solo el 60% se le había tomado un urocultivo previo. La mayoría ingresaban a los servicios de hospitalización con tratamiento antibiótico sin urocultivo previo. Logramos para diciembre del 2023 que más del 80% de las ITU inicien tratamiento antibiótico con urocultivo previo, que es un avance. Conseguir un 20% es bastante. Otra estrategia es medir el consumo de antibióticos.
Iniciamos con DDD, que es dosis diaria definida, que es un indicador básicamente diseñado para adultos, porque no tenemos historia clínica electrónica que nos facilitaría medir el indicador más apropiado para niños, que es el DOT o día de tratamiento. Entonces, escogimos ceftriaxona, vancomicina, meropenem, ceftriaxona, ciprofloxacina endovenoso, vancomicina, meropenem, linezolida y colistina. Acá les muestro los datos de vancomicina. Como desde el 2023 que tenemos prueba, hemos logrado disminuir el consumo de vancomicina. Con respecto al 2023, para el 2025 hemos logrado disminuir el consumo de vancomicina en la UCI. Este es a nivel del instituto y este es en la UCI. Con meropenem no hemos logrado todavía disminuir significativamente el consumo de meropenem, a pesar que el mapa microbiológico nos muestra que para bacilos gram negativos no fermentadores, meropenem no es la terapia empírica inicial, ¿no? En UCI sí hemos logrado disminuir el consumo de meropenem con respecto a los años anteriores. Colistina, hemos logrado disminuir el consumo de colistina con respecto al 2024 tanto en hospitalización como en UCI. Pero nosotros realizamos estos estudios cada 6 meses, ¿no? Porque los estudios de prevalencia son una fotografía, ¿no? No son estudios de incidencia. Y para medir el impacto, hacemos los estudios de prevalencia puntual cada 6 meses siguiendo el protocolo de la OMS. El primer estudio de prevalencia puntual lo hicimos con la asesoría de la OMS y el acompañamiento de la OMS con una herramienta que es el RECAP. eh, Copiamos las variables del estudio y las trasladamos a un formato de Google Form que se puede descargar desde el celular y con este formato de Google Form, este cuestionario, replicamos el estudio de prevalencia los años siguientes. ¿Qué nos permite el estudio de prevalencia? Monitorear la prevalencia de uso de antibióticos, identificar cuáles son los servicios con mayor prevalencia de uso de antibióticos para poder intervenir, determinar cuál es el porcentaje de adherencia de las prescripciones a las guías clínicas y cuáles son los antibióticos de uso más frecuente, ¿no? Y así ustedes pueden ver que el primer estudio nos ayudó al diagnóstico citacional y los siguientes estudios a tratar de medir el impacto de las intervenciones que hemos programado. El estudio de prevalencia lo realizamos con el apoyo de los médicos rotantes en la unidad, que suelen ser médicos de infectología pediátrica y pediatría de segundo y tercer año. Y lo que podemos ver es que la prevalencia encontrada de uso de antibióticos en el primer estudio fue 51% y en los siguientes estudios nos hemos mantenido por debajo del 50%. Ya hemos realizado el estudio de prevalencia de este primer semestre de este año y la prevalencia nos ha salido 50,4%. O sea, seguimos estando dentro del 50%. Ahora, esto no es extrapolable a hospitales de menor nivel de atención, porque recuerden que el Instituto Nacional de Salud del Niño es un establecimiento de tercer nivel de atención. Nosotros recibimos niños con patologías complejas, con malformaciones congénitas, con enfermedades crónicas, con insuficiencia renal crónica, en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, niños con derivaciones ventriculoperitoneales, con enfermedades pulmonares crónicas, por lo tanto, nuestra microbiología es diferente y el riesgo de infección es más alto, ¿no? ¿Cuáles, en qué condiciones se prescriben más antibióticos? En infecciones adquiridas en la comunidad, cerca de un 50-53%. En infecciones asociadas a la atención en salud, entre un 33 a 41%. Y en profilaxis antibiótica perioperatoria, este, en el último estudio va entre el 10 al 15%. Donde se podemos impactar más como prueba y prevención de control de infecciones en la prevalencia de uso de antibióticos en las infecciones asociadas a la atención en salud. Porque si las prevenimos, vamos a tener menos uso de antibióticos. Y lo otro es en la adherencia a las guías clínicas de profilaxis antibiótica perioperatoria. Estas son las infecciones más frecuentes, motivo de uso de antimicrobianos en los 5 estudios, en los 4 estudios que habíamos realizado.
Como ustedes pueden ver, neumonías, ya sea neumonías adquiridas en la comunidad, neumonías no asociadas a ventilación o neumonía asociada a ventilación, representa el mayor porcentaje. Luego sigue infecciones de piel y tejidos blandos, que incluye infección del sitio operatorio superficial. Luego tenemos infecciones intraabdominales. Luego tenemos infecciones del sistema nervioso central, que en nuestra institución no son meningitis, sino son infecciones del sistema nervioso central relacionadas a derivaciones del sistema nervioso central, como derivaciones de ventrículos peritoneales, derivaciones de ventrículos atriales o derivaciones ventriculares externas. Y en quinto lugar, la infección urinaria. Esta es la prevalencia de uso de antibióticos por servicios agrupados. Como ustedes ven, los servicios de pediatría son los que tienen la menor prevalencia de uso de antimicrobianos. Los servicios de cirugía son los que tienen la mayor prevalencia de uso de antimicrobianos. Es donde nos cuesta más trabajo obtener logros, aunque estamos obteniendo logros, ¿no? Pero miren en UCI cómo ha disminuido la prevalencia de uso de antimicrobianos. Del 2023 a diciembre del 2025 hemos disminuido en cerca un 20% la prevalencia de uso de antimicrobianos. Esta es la adherencia a guías clínicas. El primer estudio, solamente el 53% de las prescripciones estaba acorde a las recomendaciones de guías clínicas o dirigidas por aislamiento microbiológico, y en el 2025 ya estamos en un 78%, este es a nivel de hospital. Si comparamos por tipo de infección, en infecciones adquiridas en la comunidad hemos mejorado la adherencia a guías clínicas del 63 al 80%, porque básicamente la mayoría están en servicios de pediatría, de medicina. En infecciones asociadas a atención en salud hemos mejorado de un 38 a un 83%, pero en este estudio último del primer semestre de este año hemos bajado al 70%. Y en adherencia a guías de profilaxis perioperatoria de un 0% a diciembre de 2025 hemos mejorado a un 46%. Pero en este último estudio de prevalencia hemos bajado a un 35%. ¿Ok? O sea, el PROA tiene que ser una actividad continua y los estudios de prevalencia pueden mostrar estos altibajos, ¿no? Y esta es la frecuencia de antibióticos más utilizados en relación a la clasificación AWARE, ya sea que sean antibióticos de la categoría acceso, de la categoría vigilancia, como ceftriaxona, meropenem, vancomicina, piperacina, tazobactam, acitromicina, o de la categoría reserva, de los que tenemos disponibles en nuestro formulario solamente colistina y linesolid, ¿no? Vemos que en infección de la comunidad lo más frecuente es el uso de antibióticos de vigilancia. Y esto es porque nuestros pacientes generalmente son pacientes con comorbilidades, hospitalizaciones previas, pacientes crónicos, ¿no? En infecciones asociadas a la atención en salud, pues los antibióticos de vigilancia y los antibióticos de reserva pues varían entre el 3,5 a 6,7 de las prescripciones. Y en profilaxis perioperatoria, más del 80% debería ser antibióticos de acceso. Sin embargo, estamos menos del 70%. Entonces acá tenemos que mejorar, porque para la mayoría de las profilaxis antibióticos perioperatorias, cefazolina es el antibiótico de primera elección, ¿no? Entonces, recordar que la prescripción de antimicrobianos es un proceso complejo de toma de decisiones, que la estrategia que nosotros implementamos es estar cerca del médico prescriptor a través de la incorporación en las rondas clínicas para brindarle educación, revisar las guías clínicas en cuanto a las recomendaciones, la retroalimentación basada en guías clínicas y cuando es necesario el soporte en la toma de decisión, ¿no? Para acortar el gap entre la evidencia y las recomendaciones y la práctica clínica, ¿no? Como reducir el uso de ceftriaxona en neumonía adquirida en la comunidad no complicada, o el uso de acitromicina en pacientes con bronquiolitis, entre otras. Esta es la curva de adopción a las nuevas recomendaciones. Esta curva fue diseñada por Everett Roger para el campo del marketing.
pero también se puede aplicar a la adopción de nuevas recomendaciones, porque él lo aplicó para adherencia a las nuevas innovaciones. Entonces, según esta teoría, tenemos una población que se divide en los adaptadores tempranos a la innovación o nuevas recomendaciones, los adaptadores, la mayoría precoz, la mayoría retrasada y los escépticos, que son cerca de un 18%. Los que trabajamos en proa nos consideramos acá como los adaptadores tempranos, casi visionarios, no somos innovadores, somos adaptadores tempranos. Este 34% está conformado por los médicos jóvenes, aquellos médicos que tienen menos de 10 años de haber terminado la especialidad de pediatría o cirugía pediátrica o de cuidados intensivos, ¿no? Luego tenemos la mayoría retrasada, que son aquellos colegas están entre 10 a 25 años de haber terminado el residentado, que se demoran un poco más en adaptarse a las nuevas recomendaciones. Y siempre este porcentaje de escépticos, que la mayoría son colegas de más de 25 años, de egresados de la formación de especialidad, que en su parecer, ¿no? Su experiencia es la que dicta la prescripción del antimicrobiano en relación a la elección del mismo y la duración del tratamiento. ¿Ok? En conclusión, la implementación del PROA requiere apoyo de la gestión, requiere liderazgo del equipo PROA y compromiso de los profesionales de la salud. Este es un proceso complejo cuyo objetivo es generar un cambio en la conducta del prescriptor, y para esto ayuda la estrategia Handshake, que es el poder de las pequeñas y continuas interacciones a través de las rondas clínicas con retroalimentación, comenzar con los objetivos más factibles como son neumonía adquirida en la comunidad, infección urinaria, celulitis abscedada, ¿no? Profilaxis perioperatoria. Una vez que se obtienen logros con esto, entrar a UCI en neumonía asociada a ventilador, ITS asociada a catéter, ITO asociada a catéter, porque al alcanzar pequeños objetivos nos va empoderando, nos va dando prestigio y aumenta la confianza en la estrategia. Es importante monitorizar los resultados para ver el impacto de la estrategia, y también es importante optimizar el diagnóstico microbiológico a través de un programa, implementar un programa que es el PRODIN, que es el programa de optimización en el diagnóstico microbiológico. Nosotros planteamos la creación de un PRODIN en la última presentación del informe del año 2025, que fue en enero de este año. Y el laboratorio de microbiología ya está, este semestre ha estado trabajando en lo que es la, eh, la documentación necesaria para sustentar la creación de este programa de optimización genético microbiológico, que probablemente también sea una unidad funcional, de tal forma de lograr horas protegidas para los microbiólogos que trabajan en PROA, ¿no? Y debe haber una sinergia entre lo que es el PROA, el PRODIN y el programa y comité de prevención y control de infecciones. Entonces, la implementación del PROA incluye un trabajo multidisciplinario. Esta es una fotografía del Día Mundial de Concientización sobre la Resistencia a Antimicrobianos. Y acá estamos con el director general, los tecnólogos de microbiología, la jefe de microbiología, la químico farmacéutica, otros microbiólogos y médicos residentes rotantes, ¿no? Y yo creo que es importante que los que trabajamos en PROA tengamos lo que se conoce como el Ikigai. En la cultura japonesa, el Ikigai es hacer lo que te apasiona, en lo que crees que es bueno, en lo que el mundo necesita y en lo que te va a dar satisfacción. Entonces, nuestra mayor recompensa de los que trabajamos en PROA es optimizar el uso de antimicrobianos y evitar pues el uso inapropiado en la elección del antimicrobiano o en las terapias prolongadas. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor. Muchas gracias, doctor, por todo.
por la exposición. ¿Alguien tiene algunas preguntas para el autor? ¿Alguna pregunta? Doctor, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que No, usted ha se presentado? escucha un eco que no te comprendo. Ay, parece que tienen aprendido algunos micrófonos, algo porque se escucha eco. No entiendo. Si puede repetir la pregunta. Ya, doctor, eh, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que usted ha presentado al dar No, el no, plan no, no al autor? escucho. No se escucha. Acá. Si, si me preguntan cuáles son los mayores obstáculos que he encontrado en el PROA, es la elaboración de guías clínicas, ¿no? Doctor, ¿cuál ha sido la Eh, mayor dificultad que usted ha presentado al implementar el programa de prueba en su hospital? sí, es la actualización de las guías clínicas. Las guías clínicas deben ser elaboradas por los usuarios, que son los médicos prescriptores, ¿no? Eh, y estas guías deben ser consensuadas con el servicio de infectología y luego presentadas en una reunión presencial al equipo PROA, al equipo de farmacia, ¿no? Y una vez consensuada y aprobada, recién debe pasar a la oficina de gestión de la calidad para que esta guía tenga una resolución directoral, ¿no? Uno de los principales obstáculos que tenemos es la elaboración de guías clínicas. En estos 3 años solamente hemos logrado que se elabore la guía clínica de se actualice la guía clínica de infección urinaria, la guía clínica de celulitis y celulitis abscedada y la guía clínica de neumonía asociada a ventilación. Tenemos pendiente de elaboración, de actualización, la guía clínica de neumonía adquirida en la comunidad complicada y no complicada, de infección del torrente sanguíneo asociado a catéter, de ITU asociado a catéter, de infección intraabdominal. Entonces, no hay la cultura en nuestros médicos de elaborar guías clínicas. Es uno de los grandes problemas que tenemos para avanzar. Y el otro problema es el empoderamiento de los químicos farmacéuticos para lo que es la restricción de antimicrobianos de farmacia, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Todavía nos falta que los médicos infectólogos del hospital se empoderen más en lo que es PROA, ¿no? Para autorizar los antibióticos de vigilancia y reserva, ¿no? Porque todavía hay varias prescripciones que son surtidas y no han sido autorizadas por el servicio de infectología, ¿no? Y eso es porque no tenemos historia clínica electrónica. Si tuviéramos historia clínica electrónica, pudiéramos detectar diariamente las prescripciones de antibióticos de vigilancia y reserva y podríamos hacerle un stop hasta que tengan la autorización, ¿no? En salud que tienen historias clínicas electrónicas, para ellos debe ser más fácil. Igual que calcular el DOT como indicador de consumo, ¿no? La historia clínica electrónica facilita. Entendido, doctor. Muchas gracias por su participación. Se le va a hacer entrega de su certificado. Un aplauso para el doctor. Muchas gracias. Gracias. Ya, gracias. Muy amable. Gracias por la invitación. Hasta luego, Hasta doctor. luego.